Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto volver a estar juntos para compartir el alimento diario. Estamos en este tomo, serie Los Ministros del Nuevo Pacto, el tomo Contemplando a Dios. En esta oportunidad vamos a compartir la semana número 3, cuyo título es El espejo y el vaso, basándonos en 2 Corintios capítulo 3 y capítulo 4. Gracias al Señor por la palabra. A veces nosotros vemos que la palabra de Dios es repetitiva, ¿no es cierto? Pero eso es una gran necesidad que tenemos nosotros. La palabra de Dios es para tocarla en la revelación de la palabra, en toda su plenitud, en toda la riqueza de la palabra, en el espíritu de la palabra. Por eso nosotros necesitamos disfrutarla con amplitud. Para eso necesitamos varias veces disfrutar los pasajes y en la medida que vamos disfrutando, ganamos cada vez más de la riqueza de la palabra. Así que es nuestra necesidad que nosotros repitamos, que nos repitan la palabra. Así la visión se va constituyendo en nuestras vidas. No es fácil ganar la visión. Gracias al Señor, el día lunes el título decía, Dios quiere escribir en nuestro corazón. Basado un poquito al tema de la semana anterior, de la semana 2, Dios tiene el deseo en este tiempo de escribir en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento Dios escribió en tabla de piedra, en el Nuevo Testamento, conforme a la era del Espíritu, Él quiere escribir en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Para eso nosotros tenemos la necesidad de ir al Señor, oír su palabra y practicar su palabra. También debemos quitar todos los velos y contemplar al Señor como un espejo, ¿no es cierto? Por otro lado, nosotros hoy entendemos cómo Dios usa las tribulaciones y los sufrimientos para manifestar el tesoro que está en nuestro interior. Cuando nosotros somos constreñidos es ser obligados. A veces nosotros por la situación nosotros nos vemos obligados para volvernos al Señor con un corazón contrito y humillado y clamamos al Señor. Ese constreñir quiere decir somos obligados. Entonces el Señor utiliza los sufrimientos y las tribulaciones para que nosotros ganemos más experiencia en la presencia del Señor por la salvación que Dios trae a nuestra vida y por la experiencia que nosotros podemos tener experimentándola al Señor en sus distintas riquezas de Cristo, en las distintas riquezas de Cristo que tiene para manifestar en nuestra vida para que la vida del cristiano sea una vida victoriosa, llena de experiencia con Dios. En la palabra, en 2 Corintios 3, vemos que Pablo nos habla que la palabra, cuando hay dos formas que nosotros recibimos la palabra, ¿no es cierto? Cuando nosotros recibimos la palabra fuera de nosotros, la recibimos como conocimiento. Nosotros recibimos la palabra como conocimiento. Eso nos lleva a nosotros a usar nuestras facultades naturales y medimos, juzgamos y queremos hacer formas con esas palabras conforme a nuestro juicio, a nuestra escala de valores. Y eso está expresado en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 es un pasaje, vamos a ir a Juan capítulo 8, es un pasaje famoso en las Escrituras donde habla de la mujer adúltera. Ahí tenemos como ejemplo a las personas que querían presentar a la mujer adúltera al Señor Jesús. Estas personas recibían completamente por fuera la palabra, en este aspecto de recibir la palabra, ¿no es cierto? Uno de los aspectos de recibir la palabra del Señor. Y acá en el versículo 4 al 6 vamos a leer de Juan capítulo 8. Dice, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor ciertamente no se preocupó en responderle rápidamente,
porque es una gran enseñanza para nosotros que nunca nosotros nos apresuremos a querer definir las cosas, a querer utilizar nuestro conocimiento, nuestra capacidad para definir las situaciones de Dios, las situaciones de la palabra de Dios, sino que en nuestro corazón debemos tomarnos un tiempo y consultar al Señor, ir al Señor en oración. Señor Jesús, Dios mío, o sea, clamar al Señor para que el Señor nos supla con su palabra del Espíritu y de la vida, que es el otro aspecto en recibir la palabra. El primer aspecto es fuera de nosotros, cuando nosotros recibimos la palabra con nuestro conocimiento. Eso nos lleva a nuestra capacidad y nos lleva a la actitud de juzgar, condenar, medir, como acá hacían estas personas con la mujer adúltera que llevaron delante del Señor. Y todos quedaron expuestos. ¿Por qué? Porque si continuáramos la lectura, dice que el Señor se tardó en responderle. Después se paró y les dijo: todo el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la historia que desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron todos, y quedó solo la mujer delante del Señor. Ahí el Señor Jesús se puso en pie y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No está ninguno. Y ella le dijo: no, Señor. Y ahí el Señor, cuando ella lo reconoció a Jesús como Señor, ella le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Todas estas personas ciertamente no ganaron nada por recibir la palabra como conocimiento. No ganaron nada al usar sus capacidades, su mente, su regla de medir, su juicio. Uno no gana nada recibiendo la palabra de esta manera. Más, en Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros tocamos en el espíritu que está en la palabra y tocamos en esa vida que el espíritu nos da, es recibir el mismo amor de Dios, la misma presencia de Dios en nuestra vida, que nos lleva a otra experiencia, porque ciertamente el espíritu y la vida nos permiten a nosotros capacitarnos, nos suple a nosotros en nuestra incapacidad, en nuestra escasez, y el espíritu y la vida que está en el espíritu nos capacita para ser ministros competentes del nuevo pacto. Poder ser guiado del espíritu, suplido del espíritu y suplido con la misma palabra de Dios. El día martes el título decía: ir al Señor, oír su palabra y vivirla. Acá este día toco unos pasajes en el libro de Mateo. Vamos a ir ya mismo a leer Mateo capítulo 7. Ahí el Señor en Mateo nos revela cómo recibir la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, vamos a tomar lectura del versículo 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gracias al Señor por esta palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esto es la revelación que nos deja esta palabra, que nosotros debemos recibir la palabra para tener una actitud en nuestro corazón de practicar la palabra, de ponerla por obra la palabra. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, vamos a tomar lectura. Ahí después del libro de Hebreos está Santiago, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué maravillosa es esta palabra,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ciertamente en nosotros hay maldad, en nosotros hay tiniebla. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos siendo despojados de estas tinieblas que están en nuestra vida. Esto es lo que quiere decir acá. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. En realidad nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta, porque a veces nuestra soberbia no nos deja. La soberbia que hay en el viejo hombre, en nuestro yo, en nuestro ego, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que nosotros siempre queremos apoyarnos en nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Y eso es lo que nos anula, nos lleva a la soberbia. Por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, la misma alma que tiene el conocimiento, la emoción y la voluntad puede ser salva cuando somos mansos y recibimos la palabra así como nos llega, para practicarla y obedecer la palabra, ser obediente a la palabra. Y el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que esto quiere decir que cuando nosotros simplemente nos conformamos con escuchar la palabra y decir, ya la escuché, ya la sé, me estoy engañando a mí mismo. Yo debo tener la actitud como hijo de Dios de pretender recibir la palabra para practicarla, para llevarla por obra en mi vida, en mi vivir. Hay un secreto más que está expresado el día martes, y esto está en capítulo 6 del libro de Lucas. Ahí tenemos más detalles con respecto a cómo recibir la palabra del Señor. En Lucas capítulo 6, versículos 48 y 49, es el mismo tema que hemos leído en Mateo capítulo 7, pero acá tenemos otros detalles muy importantes. Lucas 6, versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Prácticamente es lo mismo que la lectura del capítulo 7 de Mateo, más ¿dónde está la diferencia? En la primera parte. En la primera parte del versículo 47, todo aquel que viene a mí. Queridos hermanos, queridos amigos, usted que ya ha tenido una experiencia con el Señor y una experiencia en recibir la palabra en estas dos maneras. Cuando nosotros queremos recibir la palabra para ir al Señor, yendo al Señor, ahí está toda la diferencia en la ganancia que podamos tener en nuestras vidas. Porque a veces el recibir la palabra solo puede quedar en nuestro oído, en nuestro conocimiento. Pero si nosotros tenemos el deseo de ir al Señor, ese deseo de ir a nuestro Señor hace toda la diferencia. Por eso el título del día martes, ir al Señor, estaba en primer lugar. Oír su palabra y vivirla. Por otro lado, el Señor dice que todo el que viene a mí, ese es el principio que debemos aprender. En esa palabra debemos tocar, y esa experiencia es la que debemos buscar para no tener un fracaso en nuestro vivir cotidiano. Debemos aprender esta lección. Yo necesito ir al Señor. Yo necesito volverme al Señor. En el libro de Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, Él reprendió a los fariseos. Él le dijo, vosotros escudriñad las Escrituras, porque creéis que en ellas tenéis vida eterna y no queréis venir a mí para ganar vida. Que el Señor no tenga la necesidad de reprendernos a nosotros. Ciertamente el Señor es muy difícil que se enoje con nosotros y que nos deseche y que nos haga a un lado. Hermanos, no seamos engañados por este pensamiento.
De ninguna manera el Señor va a hacer esto con nosotros. Mas Él no quiere que nosotros tengamos fracasos en nuestra experiencia de ganar el Espíritu y la vida de Él. Entonces la necesidad que nosotros tenemos es ir al Señor, volvernos al Señor continuamente. El día miércoles, hacer la voluntad de Dios. El secreto es que nosotros pretendamos ir al Señor, tocar en su presencia, ser uno con el Señor, porque el mismo Señor va a colaborar en nuestras vidas para hacer su voluntad. La misma presencia del Señor va a traer un descanso en nuestras vidas para que nosotros hagamos y practiquemos la palabra del Señor. El día jueves hablaba un punto muy importante, tocando 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Ahí habla de Moisés, que él, cuando él estaba en la presencia del Señor, él bajaba con el rostro brillando y él puso un velo sobre su rostro. Capítulo 3, versículo 13. El versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En realidad, Moisés ponía un velo sobre su rostro porque él no quería que los israelitas vieran que él perdía ese brillo de su rostro. Pero el punto está en poner el velo. Nosotros ponemos un velo en nuestras vidas cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con el árbol del conocimiento del bien y del mal que rige nuestras vidas. La facultad, la independencia de Dios que ganó a Adán y Eva cuando cayeron en el huerto del Edén, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso se manifiesta en nuestra experiencia hoy, cuando pretendemos sobrellevar la palabra de Dios, recibiéndola solo en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Y ahí este día jueves el hermano nos explicaba que colocarse el velo es tenemos la falsa impresión de que nosotros sabemos todo y que yo ya sé esto. Entonces creamos nuestra propia verdad ocultando mi real condición. Mi real condición es que yo soy escaso, yo no tengo nada. Lo que hace la obra de Dios es la palabra de Dios, no es mi conocimiento. Es la palabra de Dios la que hace la obra. Eso está en el capítulo 16 del libro de Marcos. Al final del capítulo 16, versículos 19 y 20, dice que es la palabra de Dios la que hace la obra y el Señor Jesucristo es quien colabora. Señor Jesús, no podemos aceptar vivir una apariencia apoyándonos en nosotros mismos. Eso es colocarnos un velo. El día viernes, mirar como en un espejo. Nosotros cuando miramos un espejo, reflejamos aquello que miramos. Si nosotros estamos viendo a Dios, vamos a reflejar a Dios. Cuando tocamos el Espíritu y la vida, nosotros vamos a reflejar gozo, paz y alegría. Cuando el Señor Jesús se presentó a los discípulos, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, los discípulos dice que declararon, y lo vimos todo lleno de gracia y de realidad, y de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, porque ciertamente el Señor Jesús contemplaba a Dios y Él reflejaba a Dios. De la misma manera el Señor quiere que nosotros reflejemos gozo, paz y alegría. Por eso tenemos la necesidad de contemplar al Señor, ir al Señor, contemplarlo en su presencia. El día sábado empezaba a tocar el otro punto del título de la semana. El primer punto era el espejo, el segundo punto era el vaso. El día sábado hablaba de tesoros en vaso de barro. Nosotros somos los vasos de barro, dice el tesoro es el Señor que habita en nuestro espíritu como el Espíritu de Dios. Había una historia muy bonita. Dice que una vez un rey que tenía un tesoro muy precioso contrató a todos los artistas y artesanos que tenían en su reino, en miles y miles de provincias que componían su reino. Y dice que vinieron todos los artesanos y aceptaron la propuesta de que quién hacía el pedestal más bonito para el tesoro que tenía el rey.
Y dice que muchos hicieron pedestales de oro, pedestales de piedra preciosa, de plata, de piedras finas, de madera. Pero hubo un viejito que hizo un pedestal de barro, porque dice que esto, cuando fue presentado al rey, el rey ponía su tesoro sobre cada pedestal presentado. Y dice que el tesoro en el pedestal de barro lucía el tesoro y no el pedestal. Y fue el que ganó, fue el que el rey eligió. Hoy Dios está eligiendo los vasos de barro. Y en 2 de Corintios 4:7 dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros debemos aceptar nuestra condición. Nuestra condición es escasa, pero Dios nos eligió para que seamos ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque el Espíritu nos capacita para ser estos ministros del Señor. Y este día sábado hablaba de que acá se manifiesta lo que habíamos comentado al comienzo, ¿no es cierto? Que hoy entendemos cómo Dios usa la tribulación y los sufrimientos para manifestar el tesoro en nuestras vidas. Ciertamente nosotros como cristianos pasamos por distintos tipos de sufrimiento. Y este día sábado nos explicaba cuáles son los distintos sufrimientos que pasa el cristiano. A veces pasa sufrimiento causado por sus propios errores y pecados. Cuando al cristiano le toca pasar sufrimiento por sus propios errores y pecados, es porque el cristiano está pasando por la disciplina de Dios. Vamos a tomar lectura en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ciertamente, uno de los sufrimientos que pasamos en nuestras vidas es por la consecuencia de nuestros errores y pecados. Mas hay otro sufrimiento que el Hijo de Dios puede pasar. Es el sufrimiento que uno puede pasar por causa del Evangelio. Es el sufrimiento que nosotros podemos pasar por causa del nombre de Jesús. Y es el sufrimiento que nosotros podemos pasar por causa de la iglesia. Pero el resultado de este sufrimiento es completamente distinto. Cuando nosotros sufrimos por causa del Evangelio, recibimos consuelo de parte del Señor. Esto está en 2 de Corintios capítulo 1. Leemos versículo 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Acá vemos que cuando nosotros pasamos tribulación o sufrimientos por causa del Evangelio, eso es un perfeccionamiento en nuestras vidas, porque esa consolación que recibimos de parte del Señor en este tipo de tribulaciones nos llevan a nosotros a ser perfeccionados para después poder consolar a otros. Siempre cuando nosotros sufrimos por el Señor va a ser una bendición para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestro futuro. Debemos aprender esto. Otra causa, sufrir por el nombre del Señor. Esto nos va a llevar a participar en un sufrimiento en el cual vamos a recibir dicha, gozo, alegría. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hasta aquí nomás vamos a leer. Hermanos, la participación por el nombre del Señor
trae una dicha y un gozo en nuestras vidas que no se entiende. Nosotros vamos a tener las mismas situaciones en nuestro vivir diario, que no podamos pagar la luz, que tenemos el vencimiento de la tarjeta, que nos han maltratado en nuestro trabajo. Lo mismo padecimiento que puede tener cualquier persona. Más en nuestra vida tenemos una dicha, una victoria. Hermanos, todos los hijos de Dios han vivido esto. Pero ¿por qué dejar de vivirlo? De ninguna manera, hermanos. Aceptemos cualquier sufrimiento o tribulación que pueda venir por el nombre del Señor. Aceptémoslo, porque eso va a traer victoria en nuestro vivir. Nosotros vamos a tener un vivir cristiano victorioso cuando aceptemos sufrir por el nombre del Señor. Cuando nosotros aceptemos sufrir por causa del Evangelio. Cuando nosotros aceptemos sufrir en favor de la iglesia, que es el tercer punto. Cuando nosotros aceptamos ya sufrir en favor de la iglesia, por los hermanos, pagar un precio por los hermanos, dando testimonio por la iglesia, eso nos va a traer la experiencia de muerte por vida. Por un lado experimentamos la muerte porque nos negamos nosotros mismos, por sacrificarnos por nosotros mismos, nos sacrificamos en favor de los hermanos, en favor de la iglesia. Eso va a ser una experiencia de cambiar muerte por vida. Eso está escrito en 2 de Corintios 4, versículo 8 al 12. Ya no podemos leer porque se nos fue el tiempo, queridos hermanos. Pero vamos a quedarnos hasta aquí y aprender esto, hermano, que hoy nosotros entendemos cómo Dios usa en nuestras vidas las tribulaciones y los sufrimientos. Por un lado, tratemos con nuestros errores, defectos y ni hablar con nuestros pecados. Dios no acepta que nosotros negociemos nuestros pecados con Él. De ninguna manera, hermanos, no se engañe más. Hermanos, si hay un pecado en nuestra vida, tratemos delante de Dios y busquemos nuestra consagración y nuestra santificación delante del Señor y huyamos del pecado, hermanos. No tenemos manera de vencer. Ciertamente confesando la sangre de Jesús y el nombre del Señor, cubriéndonos con su sangre y clamando de esta manera, Dios nos va a perdonar. Mas debemos vencer, hermano. Y la manera de vencer es no pretender negociar que yo acepte el pecado en mi vida de ninguna manera. Yo debo tratar con el pecado, y tratar con el pecado es no pecar más. Tratar con el pecado es huir, hermano. No se crea fuerte, no se crea capaz en ningún momento en su vida. El Señor nos enseña en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esa es la clave, hermanos. Por más que tengamos 50, 60 años en el Señor, debemos huir. Esa es una manera de tratar con el pecado, porque Dios no acepta que nosotros negociemos ningún pecado delante de Él. Por otro lado, hermanos, paso a paso tratemos también de cualquier error, pequeñeces. No aceptemos las pequeñeces en nuestras vidas. Tratemos de ir pasando cada vez más de un nivel a otro, tratando de ser más finos delante del Señor, en nuestras maneras, en nuestras formas, con el Señor. Solo no, todas las cosas con el Señor, sin velos, porque los velos nos llevan a ser aparentes. Y aceptemos el sufrir siendo cristiano. Aceptemos la tribulación por la iglesia, por el nombre del Señor y por el Evangelio. Eso nos va a llevar a tener una vida llena de gozo, de alegría y de paz. Viviendo la vida de la iglesia, viviendo la palabra, viviendo el Evangelio, siendo cristiano. Gracias al Señor por el compartir de esta semana 3 del alimento diario. Muchas gracias, querido amigo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.